Adelante, mi hermano Ismael, el tiempo es para usted. Apreciada hermana Donna, me alegra verle, saludarle y a todas y a A mí todos los que también. estén conectados. Un saludo especial, un abrazo grande que llegue hasta Europa y hasta lo más lejos que se encuentren de este servidor Ismael Carvajal, quien está Amén. feliz de estar otra vez con ustedes. Es un espacio, la verdad, se ha convertido en un espacio muy especial, hermanas y Sí, hermanos. Igualmente para Eh, nosotros un abrazo muy Cuando no hay esta clase de estudio, les recuerdo, les extraño bastante, así que ya está, ya ocupan un pedacito de mi corazón. Así gracias, que hermano. vamos a iniciar, mis amados y mis amadas, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo, ya que hoy vamos a estudiar un tema bastante importante que necesitamos saber, porque hoy se está realizando la expiación de nuestros pecados y si no cumplimos estos cuatro pasos, posiblemente estaremos entre los perdidos. Así que Dios nos ayude y nos ilumine en esta hora para que podamos comprender lo que el cielo requiere para que el perdón sea nuestro, ese perdón gratuito que el Señor obtuvo en la cruz del Calvario, pero que para Él sí costó el precio de su sangre y de su vida. Así que no es cualquier cosa. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien hable a través de este servidor. Oremos. Te damos gracias, amado Padre Celestial, porque nos das esta nueva oportunidad de poder congregarnos a través de este medio, que el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones para sacar este tiempo solemne en medio del día, Señor, allí de la noche en Europa, para que tus hijos y tus hijas se reúnan para meditar en tu palabra. Es un tiempo precioso que luego vamos a recordar y vamos a valorar en los tiempos donde ya no nos podamos reunir y donde ya sea prohibida estas plataformas para la predicación de tu palabra. Por eso, Señor, gracias porque nos das este privilegio de estar conectados y en especial queremos que el Espíritu Santo haga una obra en esta noche, especialmente en nuestra mente y en nuestro corazón con la verdad. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, mis amados, mis amadas, miremos la pantalla, que esté desconectado el micrófono para que haya reverencia en esta sala, no haya interrupción. Vamos a apagar el micrófono, el único que debe estar activado es el mío y podamos estar atentos y atentas. Por favor, cortito, si pueden Claro, y orar por mí. al La final, hermana, hermana, al final los pedidos de oración, al final estaremos orando por usted, hermana Estela. podemos pasarlo para nuevamente orar por la hermana. Muy bien, vamos a apagar entonces los micrófonos para entrar de lleno al tema de esta hora. Bien, mis amados, el deseo de Dios a través de Jesucristo ha sido la justificación del ser humano. Desde que se creó el plan de redención en caso de que el hombre cayera en pecado, el deseo de Dios es justificar al hombre de todo pecado porque Él no quiere una separación eterna entre Él y nosotros. Pero para que haya esa verdadera justificación en mi vida, hay cuatro requisitos que el cielo pide para que yo sea justificado por medio de la fe. Y esto es solamente por medio de la fe, porque vea lo que dice Hebreos 11:6. Cuando una persona quiere ser perdonada, quiere ser justificada, quiere estar en paz delante de Dios, es necesaria la fe. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso se llama justificación por la fe. O sea que yo soy justificado porque realmente creo en los méritos de un Salvador que murió, que se entregó y que derramó su sangre para obtener el perdón de mi pecado.
Y no solamente vamos a mirar en esta hora a través de estos 4 pasos, es necesario el perdón. Vamos a mirar qué compete para que yo sea realmente perdonado del pecado. Y estos 4 pasos me van a ayudar a entender, hermanos, que es necesario, aparte de la justificación, la santificación. Pero si no entendemos y si no vivimos la experiencia de la justificación, no alcanzaremos el ideal de la justificación. Lo uno me lleva a lo otro. Ahora la pregunta es, ¿qué es justificación según la palabra de nuestro Dios? Vamos al libro de Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 6. ¿Qué es justificación? Éxodo 34, versículos 5 y 6. Perdón, 6 y 7 dice: Jehová pasó delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, escucha: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres y en los hijos. Así que, ¿qué es justificación según este texto? Dice, es perdón. Él perdona y nos pone a cuentas, y dice que el que no recibe ese perdón, sobre él viene el castigo. Sobre él viene, dice que no tendrá por inocente. O sea que cuando una persona es justificada es porque queda inocente del pecado, queda sin ninguna culpa, queda sin ningún cargo en contra. Eso es la justificación. Y permanece justificado delante de Dios mientras no comete pecado, mientras no infringe la ley. Porque en el momento, como lo dice Primera de Juan 3:4, en que cometemos pecado, infringimos la ley, y entonces nuevamente recae la culpabilidad del pecado sobre nosotros y se pierde en ese momento lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso la importancia, hermanos, dentro de la justificación, al vivir el proceso de la justificación, importantísimo la santificación. ¿Por qué? Porque lo uno me lleva a retener lo otro. Si yo no permanezco en santidad, de nada servirá la justicia de Cristo en mi favor. Se perderá. Porque el Señor al final dice que no tendrá por inocente al pecador. O sea que la obra del perdón de Jesús en la cruz del Calvario para justificarme del pecado, para poder perdonarme del pecado, se pierde. Cuando yo permanezco en el pecado, cuando yo juego con el pecado y cuando yo muero en el pecado, porque acabamos de leer que Él perdona y Él tiene misericordia, lógicamente, de aquel que acepta su perdón, de aquel que vive la experiencia del verdadero arrepentimiento. Él perdona su rebelión y su pecado, pero dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es el malvado? Aquel que no se arrepiente y aquel que no reconoce su pecado para ser perdonado. Pero más que eso, vamos a mirarlo. Y aquí viene, hermanos, cómo paso del estado de maldad, de pecador, al estado de la santidad. ¿Cómo puedo vivir la experiencia de la verdadera justificación, del verdadero perdón en mi vida?
Pues eso se resume en una palabra. Estos 4 pasos se resumen en una sola palabra: verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué resalto? Podría decir arrepentimiento nomás. Esa es la palabra, arrepentimiento. Pero el problema es que el arrepentimiento, aún hasta eso, el diablo ha falsificado para engañarnos. Muchas veces creemos que estamos arrepentidos. Y por eso resalto el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay un falso arrepentimiento que muchos cristianos están practicando y están promoviendo aún dentro de la iglesia, hermanos. Y por eso es que no pasamos de la justificación a la santificación. Y miles se van a perder porque echarán por tierra la justificación al no llegar al siguiente nivel, que es la santificación. Vamos a mirar entonces cuál es el verdadero arrepentimiento para que el perdón que Cristo obtuvo en la cruz de Calvario sea efectivo en mi vida, y que ese perdón, al obtenerlo por el verdadero arrepentimiento, me lleve a vivir un estado de santidad y yo finalmente pueda vencer el pecado como Cristo lo venció mientras vivió en este planeta Tierra. Pregunto, ¿es necesario vencer el pecado? Sí, hermanos. De lo contrario, de nada servirá la justificación, o sea, el perdón. Y vamos a mirarlo. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso para un verdadero arrepentimiento que me lleva a obtener el perdón genuino que Cristo me ofrece? Primer requisito. Vamos a ir allí al libro. Vamos a ir allí al libro de Salmos, capítulo 51. Pero antes, ¿recuerdan lo que el apóstol Pedro les dijo a aquellos hombres que habían oído el llamado de Dios? Es necesario el arrepentimiento. Él les dijo: arrepentíos y convertíos de todos vuestros pecados. Pero ahora vamos a mirar cómo es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué conlleva un verdadero arrepentimiento? Salmos capítulo 51. Vamos allí rápidamente. Salmos capítulo 51. ¿Cuándo realmente yo me arrepiento del pecado? ¿Cuándo ocurre realmente eso en mi vida? Conlleva 4 pasos, 4 requisitos. Hermano, si usted cumple 3, su arrepentimiento no es genuino, es falso. Si cumple 2, peor. Si cumple 1, aún peor. Los 4 son importantísimos y tienen que completarse. Si no, el perdón no es para mí. ¿Cuántos cristianos hoy, al terminar, de los que están escuchando y de los que han oído este mensaje, cuántos quizás viven pidiendo perdón y no han sido perdonados y tienen un montón de pecados allá guardados en el cielo? Porque no han cumplido estos 4 requisitos, y quizás podemos ser nosotros, hermanos. Vamos a mirarlo. Salmo 51 del 1 al 3. ¿Cuál es el primer paso para el verdadero arrepentimiento que me lleva al perdón de mis pecados o de mi pecado? Cuando cometo un pecado o cuando llego a ese conocimiento, dice: ten piedad de mí, oh Dios. Ese es el arrepentimiento que mostró David después de su pecado. Dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero ¿qué hace que eso sea posible en la vida de David? Vea el primer requisito, versículo 3, ahí está. Porque yo reconozco mis, ¿qué?
mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre Delante de mí. delante de ti. ¿Qué es necesario, hermanos, para que yo realmente reciba el perdón del pecado? Primero, reconocer el pecado. El reconocimiento del pecado es fundamental. Si yo no reconozco el pecado, si yo no me convenzo de mi pecado, y saben, hermanos, que no es casualidad, cuando vamos a San Juan capítulo 16, versículo 8, dice que la primera obra del Espíritu Santo es convencernos ¿de qué? De pecado. Convencernos del pecado, mis amados. Convencernos del pecado. Voy a pedir a la hermana Blanca que por favor me apague el micrófono para que no me haga interferencia. Le agradezco. Muy bien, entonces, gracias. Entonces, en primer lugar, el reconocimiento del pecado es el primer paso que todo pecador en un verdadero arrepentimiento debe de hacer. Si no reconoce que está mal, que lo que está haciendo está mal, que ese hábito, que ese deseo, que esos pensamientos, que esas palabras, que eso que está haciendo está mal, hermano, olvídese de que el Señor le va a perdonar. Queridos, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, vea cómo el Espíritu Santo nos convence o nos hace reconocer el pecado. Y aquí aparece la ley de Dios. La ley de Dios no salva a nadie, pero la ley de Dios cumple una función poderosa en el reconocimiento del pecado. ¿Para qué es la ley de Dios? ¿Por qué dice que el Espíritu Santo graba en la mente y en el corazón la ley de Dios? ¿Para qué el Espíritu Santo nos presenta la ley de Dios delante de nuestra mente y de nuestro corazón? Vea la función de la ley. Vamos allí a Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, nadie es perdonado por guardar la ley. Pero dice, pero por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo me revela los principios de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, para determinar qué está bien y qué está mal en mi vida, y para que al ver que hay algo mal en mi vida, yo lo pueda reconocer. O sea que es por medio de la ley que yo reconozco el pecado en mi vida. Por eso el diablo ataca tanto la ley de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 6, que sin ley no hay pecado. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, quitar la ley de la mente, que el Espíritu Santo sea rechazado para que no haya nada que me acuse, para yo vivir una vida de libertinaje, para yo vivir como quiera. Y en esa condición se encuentra el mundo. Por eso la mayoría no reconoce el pecado, porque viven sin ley. No hay una ley que les muestre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y para eso es la ley, para que usted y yo reconozcamos lo que es el pecado, pues el pecado, dice Primera de Juan 3:4, es infracción de la ley de Dios. ¿Y cómo reconozco mi pecado? Pues reconociendo la ley de Dios. Y por eso, cuando ya he reconocido mi pecado, entonces dice que esa es la primera evidencia de un verdadero arrepentimiento. Hermanos, hay tantas personas que quieren cambiar, que quieren buscar de Dios, que quieren, pero no reconocen su pecado. No reconocen su pecado, no reconocen, quieren buscar y entregarse a Dios así como están, y muchos son aceptados dentro de la iglesia cuando no hay un verdadero reconocimiento. Por eso la iglesia está llenando de gente mundana, porque primero no se les enseña a reconocer el pecado y llamarlo por su nombre. Y por eso hay tanta mundanalidad. Hoy ya no nos importa si la persona reconoce o no reconoce lo que está bien o lo que está mal. Lo que importa es allá bautizarlos. No, hermanos.
Es el peor error que podemos estar cometiendo como pueblo de Dios. Porque esas personas van a entrar con esa semilla del mal. Y lo que van a hacer es contaminar. De esa manera el diablo entra la cizaña dentro de la iglesia, cuando el pecador no reconoce su condición delante de Dios. Por eso en el libro, en la matutina de la mensajera del Señor, llamada Ser semejante a Jesús, Ser semejante a Jesús, esa matutina de la página 357, vea lo que dice acerca del reconocimiento del pecado para el perdón. Dice: el genuino arrepentimiento proviene del reconocimiento del carácter ofensivo del pecado. ¿Cómo una persona realmente podemos saber que su arrepentimiento es genuino? Porque esa persona reconoce que el pecado es horrible, que la vida que lleva no es la vida que Dios quiere. Vea este otro párrafo del Camino a Cristo, página 13. Fue la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Pregunto, si esa experiencia la vivimos cuando cometemos el pecado, de sentir la separación entre nosotros y Dios, hermanos, no volveríamos a cometer los mismos pecados, porque sentiríamos el peso de la culpa realmente, de la separación, y nuestro corazón sería quebrantado para no volver al mismo pecado y entregarnos realmente a Dios. Muy bien, ese es el primer paso, reconocimiento del pecado. ¿Cuál es el segundo? Vamos a ir a Salmos capítulo 32, versículo 5. Vea el segundo paso del verdadero arrepentimiento que me lleva al perdón, a la justificación. Dice en Salmos 32, 5. Vamos allí rápidamente. Salmos capítulo 32, versículo 5. ¿Cuál es el segundo paso que debe hacer el pecador que quiere recibir el perdón gratuito de Dios? Capítulo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo es que es perdonado el pecado aquí en este pasaje? ¿Cuál es la segunda condición? Si yo confieso mi pecado. Hermano, de nada sirve decir, yo sí soy mentiroso, yo soy esto, yo soy aquello, pero seguir igual y no confesarlo a través de la oración. Por eso el Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y allí en primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es importante entonces la confesión? Sí, hermanos. Si usted no confiesa su pecado, jamás será perdonado. Pero primero debe reconocer el pecado, hermanos. De nada sirve decir yo soy esto, pero no haber un verdadero reconocimiento de que eso está mal en mi vida. Muchos confiesan el pecado, pero no reconocen que eso está grave en mi vida, que eso está mal. Solo lo confiesa, ¿saben para qué? Para calmar la conciencia de que el Señor nos perdone por si en esta noche nos morimos. No, hermano. Si no hay un verdadero reconocimiento del pecado, la confesión no servirá de nada. Por eso los 4 pasos son importantes y van de la mano uno del otro. No puede faltar ninguno. Si yo no reconozco el pecado, de nada me servirá confesarlo. Pero si yo lo confieso y no lo reconozco, tampoco servirá de nada y el perdón no será efectivo en mi vida. Vea lo que dice la inspiración en cuanto a la confesión.
Camino a Cristo, página 38. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. ¿Por qué de corazón? Porque reconozco que he fallado. No para quedar bien delante de los demás, no para quedar bien delante de Dios, no para calmar mi conciencia. No, es porque reconozco que he hecho mal y necesito cambiar. Por eso dice, la verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoces pecados en particular. Yo he visto muchos hermanos y hermanas en las oraciones, sobre todo de noche, decir, Señor, perdóname por todos los pecados que yo cometí en este día. Eso no es confesión. Ahí los pecados siguen arriba en el cielo sin perdonar. La verdadera confesión, o sea que hay una que no es verdadera, y es la que acabé de mencionar. Y si esa no es verdadera confesión porque no reconoce los pecados por su nombre, entonces se anula el perdón de esos pecados, no es efectivo en la oración de quienes confiesan de esa manera. Hay que llamar el pecado por su nombre. Si yo hoy dije una mentira, entonces debo humillarme, debo reconocer mi culpabilidad y luego debo de orar y decir, Señor, perdóname. Me siento mal por haberte ofendido y por haber hablado falsamente a través de la mentira, Señor. Mentí, dije esto y aquello. Hay que llamar al pecado por su nombre, hermano. Hermano, si usted no reconoce el pecado de esa manera, es porque no ha reconocido la enormidad de su ofensa delante de Dios. Entonces el perdón no es efectivo porque no confiesa realmente el pecado. Vea lo que dice este otro pasaje deseado a todas las gentes, página 751. En estos es dada una lección para todos los que siguen a Cristo. No pueden disculpar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios. Pero el pecado público o abierto requiere una confesión abierta. ¿Para qué? Para que el que vio y contempló su pecado pueda ver que realmente hay un verdadero arrepentimiento al confesarlo, porque le duele haber hecho eso mal y haber traído oprobio a la obra de Dios. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo que recae, dice, hace triunfar a Satanás y tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar ese oprobio, dando prueba de su verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo lo hace? Pues confesando su pecado públicamente y llamándolo por su nombre, hermano. O secreto, si ha sido un pecado que no ha sido manifiesto, que solo usted y Dios sabe, entonces confiéselo realmente porque está convencido, convencida de que está haciendo las cosas mal y necesita un verdadero cambio. Muy bien. Así que ya llevamos 2 pasos. Vamos para el tercero. ¿Cuál es el tercer paso para que el perdón sea efectuado en mi vida, sea acreditado a mi favor? Recuerden que el perdón es imputado, es gratuito. Cristo lo imputa, pero para que sea imputado a nuestro favor, para que sea acreditado a nuestro favor, necesitamos esas 4 condiciones. Ya llevamos 2, vamos para la tercera. Proverbios 28:13. Vamos allí, un texto bastante conocido. Proverbios 28:13. Vea lo que dice allí en Proverbios 28:13. Ese me lo sé hasta de memoria, pero quiero leerlo con ustedes. El que encubre o el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. Ay, ahí aparece otro requisito.
alcanzará misericordia. ¿Por qué es que el Señor nos perdona? Por misericordia y por amor, porque es un Dios grande en misericordia que perdona el pecado y la rebelión. ¿Recuerda lo que leíamos en Éxodo? Ahora dice aquí que no solamente es necesaria la confesión, no es solamente necesario sacar a la luz ese pecado y confesarlo, sino que ahí se añade otro requisito. ¿Cuál es? El que se aparta del pecado. Ay, hermanos, y eso ese es el tercer paso, que la mayoría estamos graves. No sé si usted, hermano, cada uno examínese. ¿Cuántos pecados hemos cometido y seguimos cometiendo y siguen allá vigentes sin perdón? Mas, sin embargo, decimos, sí, yo soy un mentiroso, reconocemos el pecado, lo confesamos, o muchas veces ni lo confesamos, solamente decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados y amén. Pero ¿qué pasa al siguiente día de pedir perdón? O quizás usted lo pueda confesar, Señor, soy un mentiroso, Señor, soy iracundo, me exploto por nada, estoy lleno de ira. Perdóname, Señor, perdóname, oh Señor, voy a cambiar, voy a hacer un cambio en mi vida. Pero al siguiente día le sirvieron la sopa caliente y eso le encendió la ira otra vez y se descargó contra su esposa, contra su mamá, contra su hijo, contra su hija. ¿Qué pasó con esa confesión del día anterior? Hermanos, quedó anulada, porque el pecado, para ser perdonado y alcanzar la misericordia de Dios, debe ser abandonado. O sea que si confesé mi pecado, si reconocí mi pecado, pero no lo abandoné, el perdón sigue allá sin efectuarse al lado de ese pecado, hermanos. Tremendo. No hay perdón para el que no abandona el pecado. Porque recuerdan cuando fue traída la mujer samaritana, la mujer en adulterio, ¿recuerdan qué le dijo el Señor? ¿Dónde están los que te condenan? El Señor le dijo, ni yo te condeno, o sea, te perdono, pero vete y no qué, y no peques más para que no te sobrevenga cosa peor. Vea lo que dice la inspiración, hermanos, en cuanto a esto de no abandonar el pecado. Lo confieso, lo reconozco, pero sigo pecando, sigo en lo mismo. Y hermanos, ¿cuántos llevamos años en lo mismo? En lo mismo y en lo mismo. Y si usted no le permite al Señor que lo cambie, que lo transforme, si usted no abandona ese pecado, morirá y se perderá por ese pecado, hermanos, si no hay una transformación en mi vida. Se lo digo con amor y con sinceridad. Así lo dice el Conflicto de los Siglos. Escucha, Conflicto de los Siglos, página 540. Los pecados, escucha, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados. ¿No serán qué? No serán perdonados. Y cuando se cierre mi tiempo de gracia, dice, y no serán borrados del libro de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. O sea que esos pecados que yo he confesado quizás, pero que no he querido abandonar, seguirán vigentes y por esos pecados seré condenado en el día final. Tremendo, mis amados. Por eso, Hebreos 11:26, vea lo que dice. Si usted permanece en el pecado, si sigue pecando sabiendo que eso está mal, después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Si la muerte lo sorprende y no ha abandonado el pecado, no ha permitido que el Señor le cambie. Dice, Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice, pero si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará más sacrificios por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que habrá de devorar a los adversarios. No habrá oportunidad, no habrá perdón, porque no quise abandonar el pecado, seguí pecando voluntariamente. Tremendo, mis amados. Tremendo, tremendo esa circunstancia, esa situación. Y muy bien, hemos llegado para terminar. Hemos llegado al último paso. ¿Cuál será ese último paso necesario para que el perdón sea efectuado? Ya lo reconocí, ya lo confesé, ya me aparté, dije ya no más, no voy, y me arrodillé en esa convicción, Señor, ya no más, con tu poder voy a abandonar eso en mi vida. Cámbiame, transfórmame. ¿Cuál es lo último que necesito para que el perdón pueda ser una realidad en mi vida? Vamos a ir al libro de Levíticos capítulo 5. Vea qué era necesario más para que el pecador quedara perdonado totalmente del pecado. Ahí está, en Levíticos 5, 17 y 18. Levíticos capítulo 5, versículo 17 y 18. Finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas por mandamiento de Jehová que no debe de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Pero ahora vea lo que dice el versículo 18, perdón. Llevará pues al sacerdote para la expiación, o sea, para el perdón, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia y será perdonado. ¿Qué debía de llevar finalmente el pecador y presentarlo para la expiación de su pecado? ¿Qué debía de llevar? Debía de llevar un cordero, una ofrenda. Hermanos, sin la ofrenda del Cordero de Dios, el pecado no será nunca perdonado. Por eso, si usted y yo no vivimos una vida de fe en Cristo Jesús, si no le hemos entregado realmente nuestra vida y nuestro corazón a Él y le hemos aceptado como nuestro Salvador y como la ofrenda por nuestros pecados, Él nunca va a interceder para que el perdón sea efectivo en mi vida. Por eso Juan, en San Juan 1.9 dice, San Juan 1.29, cuando Juan vio venir a Jesús al río Jordán para ser bautizado, en San Juan 1.29, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Que quita el pecado del mundo. Saben, hermanos, este último paso es sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque muchas personas pueden confesar el pecado, pueden reconocer el pecado, hasta ustedes ven que cambian. Pero si no cambian por fe en Cristo, por amor a Cristo, porque se han entregado a Cristo, sino simplemente cambian para obedecer una ley por las obras de la ley, hermano, nadie será justificado. El único que me justifica finalmente con los 3 pasos anteriores es la ofrenda del Cordero. ¿Y quién es esa ofrenda? Cristo. O sea que si Cristo no vive en mí, aunque yo ande rectamente, aunque yo confiese mi pecado, aunque yo me arrepienta del pecado, pero si por medio de la fe no me aferro a sus méritos y no vivo una vida, una relación con Él, Él no podrá interceder por mí ante el Padre Celestial. Vea este último texto que quiero dejarlos para hacer un llamado y orar por ustedes y que ustedes oren por mí.
Este texto es clave para entender este último punto. Está en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hermanos, si por fe no le entregamos nuestra vida a Cristo, si por fe no aceptamos su vida como una ofrenda por mi pecado, si no tenemos una relación realmente con Cristo, con el Cordero de Dios, de nada servirán los pasos anteriores. Y por eso muchas personas se acercan a Dios solamente para obtener el perdón, pero no aceptan, no viven una experiencia con Cristo, por eso ceden y caen fácilmente en el pecado, porque el único que nos hace permanecer sin condenación, ¿quién es? Cristo. En Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Para los que están en Cristo. Esa es la clave para vencer el pecado, una vida permanente en el Cordero que quita el pecado del mundo. Y vea lo que dice Hebreos 7:25. Y termino con este pasaje. Por eso puede también salvar perpetuamente. O sea, cuando habla que puede salvar perpetuamente es todos los días. Nos puede hacer permanecer en santidad, sin pecado, perdonados. ¿Cómo? A los que por él, o sea, a los que por medio de Cristo se acercan a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios con la ofrenda que es Cristo, después de haber reconocido el pecado, confesado el pecado y apartado del pecado, nos acercamos al Padre a través de Cristo Jesús. ¿Qué hace Cristo? Hermanos, versículo 25, última parte, ¿qué hace Él? Vive siempre para interceder por ellos. Y si Cristo intercede por nosotros porque lo hemos aceptado por medio de la fe, como nuestra ofrenda y como nuestro Salvador, hermanos, la garantía es el perdón completo y absoluto de nuestros pecados. Y no solamente el perdón. Al aceptar a Cristo como nuestro Cordero y nuestro Salvador, Él nos da el poder para permanecer en santidad, para permanecer sin pecado y libertarnos para siempre de la condenación que trae el pecado. Que Dios nos ayude, mis amados y mis amadas, para que al vivir estas 4 experiencias del verdadero arrepentimiento, podamos obtener el perdón que solo Cristo puede ofrecer al pecador que verdaderamente está arrepentido. Que esa sea tu experiencia cada día y mi experiencia contra el pecado, y entonces saldremos librados, expiados, justificados y perdonados para siempre. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque en esta noche, tarde, hemos podido meditar en esta preciosa experiencia que debemos vivir si queremos ser realmente justificados, perdonados y expiados del pecado. Para entonces permanecer en santidad en Cristo Jesús, y como lo expresó el apóstol Pablo al vivir esa experiencia, para que finalmente ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Para que la carne y el pecado sea crucificado en la cruz, porque en esa cruz he recibido la ofrenda por mi pecado, para que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Y lo que antes hacía en la carne, en el pecado, ahora ya no lo haga, sino ahora viva por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Bendice a quienes han oído y han de oír este mensaje, para que ellos puedan vivir esa experiencia y puedan vivir en paz porque han sido perdonados por la sangre y el poder de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Y amén. Amén, sí. Amén, Gracias, mi amén. querido hermano. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano Ismael. Muy buena charla. Muy Le buena. damos las Dios gracias lo a nuestro bendiga. hermano Ismael, y la hermanita Donna ya tuvo que retirarse, así que yo Yes. creo que tenemos que irnos retirando de a uno Así para que poder sí. salir. Muy bien, que Bendiciones. descansen todos y todas. Dios Un les abrazo, guarde. hermano Que Dios te Ismael. Dios me bendiga. lo bendiga. Argentina, te saludo. Mucho les
Les aprecio de corazón. Cuídense mucho, que descansen. Igualmente, Amén, hermano. amén, mi hermano. Bendiciones, Muchas Ismael. bendiciones. Amén, amén. Familia, hasta mañana. Bendiciones a todos. Hasta Amén. luego. Bendiciones de Ecuador. Ahí hay que irse eliminando cada uno. Bendiciones. Ya van quedando poquito.